Entonces, hemos estado hablando de cómo un salvador, o sea, Bahá'u'lláh es el salvador del mundo, así como Cristo lo fue en su momento, o Moisés, o Mahoma, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Bahá'u'lláh va a cambiar el mundo. Primero, la primera semana vimos puramente los problemas de la humanidad a nivel personal, a nivel social, a nivel organizacional. Y en la segunda reunión comenzamos a querer ver cuáles son las soluciones a los tres niveles, ¿no? Pero no alcanzamos, solo vimos las soluciones a nivel individual, que obviamente pueden repercutir en lo social y en lo organizacional también. Pero vimos también tres citas, palabras de Bahá'u'lláh acerca de este punto, ¿no? Entonces, primero vimos esta cita, la vimos más completa, pero hoy lo abrevié para ver solo la parte medular, donde dice todos los hombres, ¿para qué han sido creados? Han sido creados, o sea, hemos sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. O sea, no hemos sido creados para orar y ayunar nada más, sino que hemos sido creados también para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Entonces, a nivel colectivo, el Todopoderoso, dice Bahá'u'lláh, es mi testigo. Actuar como las bestias del campo, o sea, como animales, no es digno del ser humano, no es digno del hombre. Las virtudes que corresponden a su dignidad son indulgencia, misericordia, compasión y amorosa bondad hacia todos los pueblos de la tierra. Eso dice Bahá'u'lláh, ¿no? Que nosotros hemos sido creados no solamente para golpearnos el pecho y salvar nuestras almas individuales, sino que también hemos sido creados para que a nivel colectivo tengamos una misión, ¿no? Una misión colectiva, que a nivel colectivo también tengamos una civilización que sea cada vez mejor. Por otro lado, también Bahá'u'lláh dice, a ver si Guillermo nos hace el favor de dar lectura. ¿Qué dice Bahá'u'lláh? El primer deber prescrito por Dios a sus siervos es el reconocimiento de aquel que es la aurora de su revelación y la fuente de sus leyes, quien representa a la deidad tanto en el reino de su causa como en el mundo de la creación. Incumbe a todo el que alcance esta muy sublime estación, esta cumbre de trascendente gloria, observar cada uno de los preceptos de aquel que es el deseo del mundo. Estos dos deberes son inseparables. Ninguno es aceptable sin el otro. Así lo ha decretado quien es la fuente de inspiración divina, Bahá'u'lláh. Entonces, muchas veces vimos la semana pasada, ¿no? Que yo he oído, por ejemplo, en la radio aquí en El Salvador, donde una iglesia no evangélica hace su propaganda diciendo, lo único que necesitas para salvarte es aceptar a Cristo. O sea, aquí Bahá'u'lláh está diciendo otra cosa. Dice que si tú quieres hacer bien las cosas, son dos pasos, no son dos cosas que tienes que hacer. Aceptar al mensajero de Dios como tu salvador, ¿no? Pero también hacer todo lo que él dice, ¿no? Entonces son dos cosas que debemos hacer. Aceptar al mensajero de Dios que hace un tiempo fue Cristo, fue Moisés, fue Mahoma y hoy es Bahá'u'lláh. Uno. Dos, tienes que hacer todo lo que él dice, porque si tú haces solo una de las dos cosas, no te salvas, no estás bien, no estás en el camino correcto, ¿verdad?
si alguien desea decir algo, pues simplemente me interrumpe. Bueno, hay otra cita de Baha'u'lláh que, como es cortita, la voy a leer yo. Dice: los preceptos establecidos por Dios constituyen el medio supremo para el mantenimiento del orden en el mundo y la seguridad de sus pueblos. Quien se aparta de ellos, o sea, ¿de qué? De los preceptos, ¿no? O sea, de los mandamientos de Dios, se cuenta entre los abyectos y necios. Es decir, los mandamientos, los preceptos que Dios establece en su fe, que cada vez pueden ser más completos, ¿no? Cada vez puedes tener ciertas diferencias por ser revelación progresiva. Entonces, esos preceptos no te lo está mandando para que los ignores, o sea, para que solo aceptes al Señor y estés a salvo. No, esos preceptos te los está mandando porque gracias a esos preceptos el mundo va a tener orden. No, entonces no es para solamente leerlo en la iglesia e ignorarlo, ¿no? Entonces es importante hacer caso a esos preceptos. Entonces eso lo leímos la vez pasada, pero también vimos que algunas cuestiones, algunas leyes que Dios, que Baha'u'lláh en esta época ha establecido como parte del recetario, ¿no? O sea, no vimos todas las leyes de Baha'u'lláh, vimos algunas leyes que a nivel individual ayudan a que el individuo mejore su conducta, su calidad, y por lo tanto sea un miembro más digno de la sociedad donde vive. Entonces estos preceptos ayudan al individuo, pero también ayudan a la sociedad. No lo podemos separar de la sociedad, como la oración y el ayuno ayudan a que un individuo sea un mejor elemento para la sociedad. O por ejemplo, conocer a Dios. O sea, uno tiene que tratar de saber quién es Dios, pero como a Dios no lo podemos conocer, ¿a quién lo podemos conocer? A su mensajero, ¿no? Que en su momento fue Moisés, Cristo, Mahoma, y hoy es Baha'u'lláh. Entonces tenemos que conocer a Dios y amar a Dios a través de su mensajero. Es decir, si yo amo a Baha'u'lláh, entonces estoy amando a Dios. Si yo amé a Cristo hace 2000 años, en la época de Cristo, entonces a través de él yo estaba amando a Dios. Porque amar a Dios es un concepto muy abstracto, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo amar a alguien que no conozco? Pero a Baha'u'lláh sí lo conozco y Baha'u'lláh dio su vida por mí, o sea, se sacrificó por mí. Jesús murió en la cruz por mí. Mahoma sufrió por mí. Moisés sufrió 40 años por mí. El Bab murió ejecutado por mí. Entonces es bien fácil que ese sacrificio, por ese sacrificio yo los ame a ellos, ¿no? Pero es un poco difícil el concepto de amor a Dios. Entonces, amar a Dios a través de sus mensajeros. También vimos que uno como individuo tiene que reflexionar y meditar a diario para mejorar su conducta, porque a través de la meditación y la reflexión individual a diario yo puedo pues ver qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que estoy haciendo bien para repetirlo, ¿no? Y qué hago mal para no repetirlo, para mejorarlo. Y también tengo que estudiar el texto sagrado a diario. Eso es mandato de Baha'u'lláh. Antes eso no se enfatizaba mucho, porque había un sacerdote que estudiaba y leía el texto sagrado y se lo explicaba a los demás, y que lo entiendan o no lo entiendan, daba lo mismo, ¿no? Escuchaban y decían amén y punto. Pero hoy no.
Hoy Bahá'u'lláh quiere que estudiemos sus enseñanzas y tratemos de entenderlas para que no solamente tengamos fe ciega a lo que dice el sacerdote, sino que cada uno de nosotros tenga la certeza de que lo que está estudiando, lo que está viendo, lo que tiene enfrente es la verdad. No solamente decir amén a lo que lee y dice otra persona, como el sacerdote. También Bahá'u'lláh ordena que nosotros nos eduquemos, pero no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel intelectual y a nivel material. Es decir, yo tengo que cuidar mi cuerpo. O sea, me peino, me visto, voy al doctor cuando estoy mal, como bien para estar bien. No voy a tomar alcohol, por ejemplo, para que me arruine el cuerpo y me dé cirrosis, ¿no? Entonces, a ese nivel también es importante educar el cuerpo, y también tengo que estudiar, aprender un arte, un oficio, una profesión, estudiar y estudiar y estudiar cosas intelectuales, pero también tengo que educarme espiritualmente. Lo otro que vimos es que el Bahá'í tiene que servir a la humanidad. La vida de un Bahá'í sin servir a la humanidad pues no se justifica, ¿no? O sea, yo no me justifico como Bahá'í solamente orando, ayunando y salvar mi alma. No, yo no salvo mi alma si no sirvo a la humanidad, si no me olvido de mi alma y me pongo a servir a la humanidad. Y vimos que también el desprendimiento, el sacrificio, también la rectitud, la santidad, la castidad, la humildad, son cosas que tengo que buscar. Obediencia, yo tengo que ser obediente a las leyes de la fe de Bahá'u'lláh, pero también tengo que ser obediente a las leyes de la ciudad, del país donde yo vivo. No me puedo rebelar contra mi país, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como Bahá'í busco la unidad, busco orden en la sociedad. Entonces, si yo soy subversivo, voy en contra del orden de la sociedad. Entonces, tengo que ser obediente y tengo que ser un modelo de vida para otros. Eso también lo decía Cristo, ¿no? Que yo tengo que ser modelo para los demás. Tengo que atraer a los demás al camino de Dios a través de mi ejemplo. Tengo que ser responsable, puntual, prudente, ¿cómo se llama? No sé, mil cosas, ¿no? Tengo que también respetar la ley de matrimonio, la castidad, la fidelidad y todo eso, y todas las leyes que fortalecen al núcleo de la sociedad, que es la familia, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad, pero también o sea, el respetar los valores familiares es una cosa que cada individuo debe hacer, que repercute en el bienestar de la sociedad, obviamente. Eso vimos más o menos la semana pasada. También vimos algunas virtudes, ¿no? Personales, virtudes como amor, justicia. Yo tengo que ser confiable, tengo que ser honesto, tengo que tener confianza en Dios. Tengo que ser una persona alegre, no una persona que solo golpea el pecho y vive penitencia, ¿no? Es así, para eso Dios no nos ha creado, para que cada quien se meta a un convento y solamente ore, no. Nos ha creado para que vivamos la alegría, la prosperidad, ¿no? Y que también Bahá'u'lláh tiene una ley muy que enfatiza mucho, que es la excelencia en todas las cosas. O sea que yo tengo que enseñar a mi hijo, a mi hija, en este caso, que ella que se cuide bien físicamente, ¿no? Que se arregle bien físicamente, que sea lo mejor posible a nivel físico, pero si toca la guitarra, pues que trate de tocar lo mejor posible, ¿no? Si canta, que cante lo mejor posible.
Y si estudia en la universidad o trabaja en alguna parte, en su profesión, que trate de ser lo mejor posible, excelente, y a nivel espiritual y también que sea lo mejor posible, ¿no? Bahá'u'lláh eso lo llama excelencia en todas las cosas. Y Bahá'u'lláh tiene un eje transversal. O sea, es una cosa que debe existir en todas mis virtudes, en todas mis actividades. Eso se llama moderación. O sea, si yo soy solamente amoroso y no soy justo, por ejemplo, si la sociedad solo es amorosa y a todos los asesinos en serie los ama y los deja libres, ¿no? No, la sociedad también tiene que ser justa y meter presos a los asesinos, ¿no? Para que no sigan matando. No quiere decir dejar de amarlos, hay que amarlos, pero tampoco hay que dejarlos libres, ¿no? Para que sigan matando, hay que meterlos presos. Y así sucesivamente. Entonces, este es más o menos un resumen de lo que la semana pasada vimos como las soluciones a nivel individual. ¿Alguien desea agregar algo a esa partecita de las soluciones individuales? Maravilloso, quiere decir que has estado muy bien. Mira, ver el trabajo como una oración a Dios, solo que sale largo. Ah, sí, no puse eso, sí, pero tienes razón. La fe de Bahá'u'lláh tiene eso, ¿no? El trabajo, no lo puse yo, pero por ejemplo, si tú eres Bahá'í y oras media hora en la mañana y trabajas 8 horas, pero con el espíritu de servicio hacia tus semejantes, o sea, hacia la humanidad. La humanidad eres tú, tu familia, tus compañeros, tus jefes, todo eso es humanidad, ¿no? O sea, no es muy abstracto que digamos. Entonces, si tú oras media hora en la mañana, trabajas 8 horas en la oficina con el espíritu de servicio, y después cuando regresas a la casa todavía 1 hora ayudas a un vecino, a un primo, a un amigo, 1 hora, entonces media hora oraste, 8 horas trabajaste y 1 hora serviste a alguien, son 9 horas y media que has orado, ¿no? Has adorado a Dios. O sea, el servicio a la humanidad, el trabajo, sirve como adoración, como orar. Gracias, Walter. ¿Algo más? Yo quería participar. Adelante. También creo yo que es sumamente importante todo lo que usted ha explicado, porque cuando uno siente, cuando llega a un grupo y siente esa empatía, todo eso que usted dice que es una combinación de comportamientos, digámoslo así, del ser humano, atrae más personas. Entonces, al atraer más personas a un lugar como lo que es la fe Bahá'í, pues estamos haciendo el trabajo para Dios, o sea, lo que Él quisiéramos, ¿verdad? Que vaya creciendo y se vaya conociendo más la fe Bahá'í. Y lo digo en forma personal, que a mí eso fue lo que me atrajo al sentir esto en estos grupos, ¿verdad? De que yo siempre he estado buscando gentes afines a lo que yo pienso en ese sentido del servicio. Hacerlo de una forma sincera, porque cuando se hacen todos estos elementos que usted ha mencionado de forma sincera, es una transformación sincera. Y los corazones de las otras personas, cuando es sincero, lo sienten. Es bien bonito, se siente una gran alegría. Yo me siento alegre, me sentía triste cuando no podía estar presente en las clases y me desesperaba, pero no podía estar aquí, ¿verdad? Pero realmente
siento que sí, ese es el camino del trabajo para Dios, o sea, hacer lo que Él quiere que hagamos para que convirtamos a otros corazones a hacer lo mismo. Kurosh, ¿Sí? una de las cosas que yo realmente me impactó a mí, poco a poco me llegó ese concepto, además de ver el trabajo como una oración a Dios, hacer hacer las cosas con excelencia, o sea, no hacerlo de forma mediocre. Sí. Y eso, esas dos cosas juntas, las llevé a mi vida profesional y eso cambió mi vida. Sí. ¿Ya? Yo no necesitaba de jefe. Y eso realmente, hoy estuve en el Ministerio del Ambiente hablando con un director, todo lo que pedí, todo me lo ya lo aceptó y ya está gestionándolo. Porque a raíz del viaje que hice ayer a Lilopango, que me fui a las 6 de la mañana, salí de la casa, y eso implicó que tenía que levantarme a las 5, pero yo no recibo ningún dinero. Me fui en mi carro y regresé cansado en la tarde, pero muy feliz. Ya, solamente. Sí, Walter, a mí me consta, porque aquí Walter, pues ya deben conocerlo, ¿no? Es una eminencia en geología a nivel de El Salvador, es la referencia en geología. Entonces, él hace un montón de aportes hacia la ciencia de la geología y también hacia sus compañeros geólogos, incluso los geólogos que ya están ancianos, ya no están haciendo nada, pero que él hace, por ejemplo, para que aprueben ciertos incentivos para ellos, para que declaren el Día del Geólogo y un montón de cosas, ¿no? Y me consta que lo hace con excelencia y con alegría. En realidad es un ejemplo para los demás, ¿no? Que vemos a él como una persona que sirve a su país, a la humanidad en general. Pero la humanidad comienza contigo, con tus parientes, con tus conciudadanos, compañeros, amigos, ¿no? Excelente, sí, gracias. ¿Alguien más? Entonces, si no hay más, vamos a pasar a otro nivel. O sea, ya vimos a nivel individual cuestiones individuales que obviamente también repercuten en lo social, pero eran más individuales que sociales, ¿no? Ahora vamos a ver cosas de nivel social o también nivel organizacional. Nivel organizacional más lo entiendo yo como nivel político a nivel general, ¿no? Como gobierno y cosas así, ¿no? Medidas a nivel político, a nivel de países, ciudades, etc. A nivel social, pues Baha'u'lláh tiene principios como la unidad del género humano, ¿no? La unidad del género humano es una cosa que es un concepto que se puede meter en la cabeza del individuo y que si el individuo lo entiende y lo aplica, es de beneficio social, pero también es de beneficio organizacional, porque a nivel mundial hay que aplicar ese principio de la unidad de la humanidad en las actividades y en los conceptos políticos, ¿no? Otra cosa es la justicia social, ¿no? La sociedad debe ser justa con todos. Las leyes y los privilegios no son propiedad de un grupo de personas. Las oportunidades, ¿no? Las oportunidades deben estar al alcance de todos, deben ser iguales para todos, no solamente para un grupo privilegiado.
Y llegar a eso no es fácil, porque actualmente la sociedad no está dando las oportunidades a todos por igual. Hay mucha gente que nace y muere y sin llegar a tener la oportunidad de tener un trabajo digno, un estudio digno, etcétera, ¿no? Otra cosa es la paz, ¿no? Trabajar para la paz mundial. Es decir, en la cabeza de cada individuo hay que meter que una meta de la fe de Bahá'u'lláh este día es conseguir la paz mundial. Entonces la sociedad humana debe creer en la paz mundial. Y a nivel organizacional, o sea, los políticos, los gobiernos, también deben trabajar para conseguir la paz mundial, ¿no? Otra cosa es la educación obligatoria y universal. Es también un principio de Bahá'u'lláh que va a ayudar para resolver los problemas sociales de la humanidad, individuales, social, porque la educación obligatoria universal quiere decir que todo padre de familia debe educar a sus hijos. Pero como es también un principio social, quiere decir que la ciudad o el gobierno, ya sea local o nacional, debe velar por la educación de todos obligadamente. Es decir, si hay un padre de familia, una madre de familia que no quiere educar a su hijo, hay que obligarlo. Si tiene dinero, hay que a la fuerza hacer que pague la educación de sus hijos, educación integral. Y si no tiene dinero, la sociedad debe regalar esa educación a sus hijos. Entonces la educación debe ser obligatoria, nadie lo puede eludir, y universal, quiere decir que todos, varones, niñas, muy especialmente las niñas, pobres, ricos, negros, blancos, indios, todos deben tener la oportunidad de ser educados. Entonces, esta educación es una cosa individual, pero que tiene repercusiones sociales, ¿no? Y a nivel organizacional también deben tomar medidas para que esa educación universal y obligatoria se dé, ¿no? Otro principio de Bahá'u'lláh que se aplica a nivel individual, social y organizacional es la igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer, pero también para todos, ¿no? Ricos, pobres, negros, blancos, indios, de todo tipo de gente debe tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. No puede ser que a la mujer la dejen de último en la educación, ¿no? No. La fe Bahá'í dice muy enfáticamente que es importante la educación de la mujer porque es la mamá de la siguiente generación. O sea, si tú como padre de familia tienes un hijo y una hija y por alguna cosa hipotética que no existe, ¿no? Una suposición que no se da, no se da, pero en forma hipotética, supongamos que tienes dinero solo para educar a uno. Entonces educa a tu hija porque es más importante, ¿no? Entonces, ese es otro principio que la sociedad humana debe tener muy en cuenta y a nivel organizacional, es decir, los políticos también deben aprobar leyes para que esto se dé y que se tome muy en cuenta y que sea muy importante, ¿no? El tema de la educación obligatoria y universal. Otra ley que Bahá'u'lláh propone a nivel del individuo y de la sociedad es la armonía que debe existir entre la ciencia y la religión. O sea, la ciencia y la religión son dos aspectos del ser humano,
no son cosas independientes. Dios es el que ha creado tanto las leyes físicas como las leyes espirituales. Como la ciencia se encarga de descubrir la realidad de las cosas físicas, ¿no? Y la religión se encarga de hacer entender la realidad de las leyes espirituales. Ambos aspectos de la realidad humana han sido creados por Dios y no pueden estar en desacuerdo. Imposible, no tiene sentido que la ciencia y la religión hablen cosas totalmente distintas. O sea, que la ciencia diga que la Tierra gira alrededor del Sol y que la religión diga que no, el Sol gira alrededor de la Tierra. O sea, no tiene sentido que estén en desacuerdo. Y cualquier desacuerdo es por ignorancia, ¿no? Entonces es importante también este punto. Baha'u'lláh también tiene para el individuo, para la sociedad y también a nivel organizacional la eliminación de todo tipo de prejuicio. O sea, un país no debe tener prejuicio contra otro país. La gente de una religión no debe tener prejuicio contra la gente de otra religión. Así como ahorita los judíos y musulmanes que están mandándose misiles para matarse, esto no debe darse, ¿no? O por ejemplo, la gente blanca y la gente negra que se mataron tanto allá en Estados Unidos, guerra, ¿no? Una guerra civil en Estados Unidos por la cuestión de negros y blancos, ¿no? Entonces, todo eso debe desaparecer. Todo tipo de prejuicio es malo y ha sido, todos esos prejuicios han sido causa de muchas guerras y mucha matanza. Imagínense si entre los cristianos y los musulmanes, las cruzadas, ¿cuánta gente murió? No sé, ¿verdad? Pero yo sé que mucha gente murió en eso. Y es más, entre los mismos cristianos, católicos y protestantes, 1 millón de gente se murió en guerras entre dos sectas del mismo cristianismo. Ahorita, por ejemplo, entre los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas no se llevan. Están en bandos diferentes, incluso en los rumores de guerra que están llegando, países musulmanes chiitas y países musulmanes sunitas están en bandos diferentes y todos son hermanos, ¿no? Y así. Otra cuestión que Baha'u'lláh promueve bastante es la función social, ¿no? Que cada individuo es responsable de su bienestar, pero más que eso es responsable del bienestar social, ¿no? Es muy importante este principio. Y otro es que la fe, la religión que yo tengo, debe ser causa de unión. O sea, si mi religión hace que yo me separe de otras personas, que yo odie a otras personas, que yo no tolere a otras personas, que yo no me asocie con otras personas, esa religión enróllalo y bótalo, porque no sirve, no es religión, porque la palabra religión quiere decir religar, unir, poner las piezas de rompecabezas juntas, ¿no? No quiere decir separar, dividir, odiar, pelear, matar. Y ahorita todavía la religión está sirviendo para matar, para odiar, para poner bombas en el otro país o en el mismo país donde vive gente de la otra religión. O por ejemplo, para subirse a un avión y ir a estrellarse contra un edificio para matarse uno, pero con tal de matar a 2,000 personas de otro país, de otra cultura, de otra religión.
es terrible, ¿no? No es así. Para eso no mandó la religión Dios. Dios mandó la religión en cada época para unir a toda la humanidad. Nosotros a veces hemos sido miserables y hemos hecho lo contrario con la religión. No es así. Entonces, a nivel social y a nivel político hay que tener en cuenta este principio primordial, fundamental. También Baha'u'lláh tiene otro principio, ¿no? Que a nivel individual y social debemos investigar cada quien la verdad libremente. O sea que una sociedad no debe obligar a sus individuos que tengan una religión a la fuerza. Como actualmente hay lugares en el mundo, no quiero estar mencionando, pero es conocido por todos, ¿no? Que imponen la religión, imponen los principios malentendidos de la religión a las mujeres, a los hombres, a los niños, los obligan a ponerse velos, los obligan a las mujeres a no trabajar, no estudiar, no desarrollarse. ¿Por qué? Porque ellos creen que una determinada religión dice esto o aquello, ¿no? Entonces, no sé, son cosas que deben evitarse. O sea, la sociedad me debe dar a mí la libertad de estudiar la religión y aceptar la que esté más de acuerdo con mi lógica, ¿no? Entonces, estos son otros principios que también trae Baha'u'lláh, ¿no? La libre investigación de la verdad. Uno que es como eje transversal también es la consulta. Por eso yo lo puse al lado derecho en grande, consulta y moderación. Porque Baha'u'lláh dice, ¿no? Ordena que en todas las cosas debemos hacer consulta. Por ejemplo, yo, Kurosh, si quiero ir a vivir a otra ciudad o a una casa más barata o más cara, ¿no? En otra parte de la ciudad, tengo que consultar con mi familia. No puedo tomar esa decisión yo solo. Tengo que consultar, ¿no? O por ejemplo, si mi hijo quiere ir a estudiar en Japón, tiene que consultar con su papá, con su mamá y con otros para que le den idea de si está bien o está mal lo que quiere hacer. Consultar no quiere decir que yo voy a hacer lo que la otra persona me diga. Pues consultar quiere decir que yo abro mi mente y pregunto a ver si la otra persona pone a mi alcance algo que yo no tenía en cuenta, y eso me permite tomar una decisión diferente. A nivel personal, entonces yo tengo que consultar, pero también a nivel de la sociedad. Si mi ciudad quiere construir un parque, no simplemente se le va a ocurrir a un jefe hacer un parque aquí o allá y lo va a hacer, sino que también tiene que deliberar, tiene que consultar, tiene que someter esto al juicio de más personas, porque si no va a tomar una decisión, va a construir el parque donde nadie va a ir. ¿Por qué? Porque no es una decisión que sale del juicio de la mayoría de la gente, ¿no? Tampoco es que haga lo que otros le digan, no, sino que la consulta permite ampliar, ¿no? El entendimiento, es decir, te permite entender, tener mayor sabiduría porque hay más opiniones que te iluminan, es una luz. Este es un eje transversal y el otro eje transversal es la moderación.
la moderación es bueno tenerlo a nivel personal, o sea, yo no debo exagerar en nada. Por ejemplo, a nivel material, no, si a mí me han dicho que es bueno la manzana, entonces si yo como una tonelada de manzana en una semana, me voy a morir. O si me han dicho que hay que tomar bastante agua, yo tomo 20 litros de agua en un día, me muero. Es decir, hay que moderar, ¿no? A nivel físico, pero también a nivel de virtudes, principios, trabajo, etcétera, ¿no? Hay que tener moderación en todas las cosas. Igual, la sociedad debe tener moderación en todas las cosas. ¿Algún comentario? La eliminación de extremos de pobreza y riqueza. Exacto, sí. Eso lo puse en el siguiente apartado. Ah, ya. Ajá. O sea, es social, sí, pero yo lo puse en la siguiente pantalla. Pero sí, es una cosa muy importante, muy importante. Veámoslo. Los siguientes son digamos, un poquito más a nivel organizacional, pero también repercuten en lo social, obviamente. Por ejemplo, la fe Bahá'í no es que esté apurado en este momento, pero busca en un futuro no cercano, sino muy lejano, tener una mancomunidad mundial, es decir, un gobierno mundial. ¿Qué quiere decir tener un gobierno mundial? No estamos hablando de lo que están diciendo en los videos que salen, ¿no? De que un país actualmente existente va a gobernar el mundo, va a dominar el mundo y va a decir a todos qué deben hacer, y a eso lo llaman gobierno mundial. No, sino que Baha'u'lláh ordena que la tierra sea considerada como un solo país y toda la humanidad se consideren como conciudadanos de ese único país. Obviamente esto en forma natural, no en forma forzada y obligatoria, va a conducir que en un futuro haya un gobierno mundial, y que Baha'u'lláh lo llama, en la fe de Baha'u'lláh lo llama la gran mancomunidad mundial, ¿no? Entonces no es algo que en este momento estemos buscando, no hay prisa, no estemos buscando los bahá'ís, no nos interesan las cuestiones políticas, pero tarde o temprano, ¿no? Aplicar estos principios va a conducir a la humanidad a llegar a ese solo país, ¿no? A esa gran mancomunidad mundial. Pero ahorita no tenemos prisa. Otro punto interesante a nivel organizacional es lo siguiente. No sé si ustedes han estudiado, han oído sobre esto, ¿no? Que en los años 1914 a 18, después de la Primera Guerra Mundial, la humanidad quedó devastada y comenzó a preocuparse por una forma de establecer paz en el mundo, y creó una cosa que se llamaba la Liga de las Naciones, que no funcionó para nada, pero fue un intento, ¿no?, de establecer paz en el mundo. Más adelante, unas décadas después, ocurrió la Segunda Guerra Mundial, devastador. Mucha gente, millones de personas murieron, lugares destruidos, ciudades bombardeadas, países que se fueron en contra de otros, países que se aliaron para darle duro a un país, etcétera, ¿no? Después de terminar esa guerra, la humanidad dijo, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que tomar una medida para mantener paz y orden en el mundo. Y crearon la Organización de las Naciones Unidas, la ONU.
obviamente usted dirá que la ONU es un elefante blanco. Es decir, no sirve para nada, pues no está haciendo nada. Simplemente vela por los intereses de X y Y países poderosos. Sí, pero es un segundo paso, ¿no? ¿Hacia qué? Hacia la creación de lo que Baha'u'llah ordena, un tribunal internacional de justicia. Es decir, un equivalente de la Liga de las Naciones o de la ONU, pero que funcione, que sea vinculante, que sea justo y que sea igualitario, equitativo para todos. Es decir, si hay 150 países, ¿no?, en el mundo que están como son miembros de ese tribunal, un país se levanta a hacer algo injusto, todos los demás se le van encima y lo pongan quieto, ¿no? Pero no como actualmente se ha estado haciendo, que un país va contra otro país y otros se le unen por intereses económicos y políticos. No está hablando de eso. Entonces, tampoco es que los bahá'ís tenemos prisa para establecer ese tribunal en estos momentos. Ahorita dejémoslo como algo del futuro, ¿no?, que se va a dar en forma natural cuando las cosas ya comiencen a funcionar tal como Baha'u'llah manda. No así con las reglas actuales, ninguna de estas medidas servirá para hacer cambios en el mundo, ¿no? O sea, solo porque Baha'u'llah dice la tierra es un solo país, entonces un país poderoso que gobierne el mundo, no se resuelve nada, ¿no? Ese no es el gobierno mundial que habla o el nuevo orden mundial del que habla Baha'u'llah. Ese orden mundial es una cosa muy distinta a como hoy están haciendo las cosas los países y los gobiernos. Lo otro que Baha'u'llah manda es que consideremos la tierra como un solo país, ¿no? O sea, que todos vamos a ser ciudadanos de ese país, de esa gran nación. Es decir, si aquí es El Salvador, allá México, Perú, Ecuador, sí, está bien, que cada uno ame a su país. Pero antes de esa lealtad hacia su país, hay una lealtad más grande que es lealtad hacia el género humano, ¿no? Hacia la unidad de la humanidad. El amor a la patria está bien, pero que eso no significa no amar a la humanidad como globo, como un todo, ¿no? La paz mundial, ¿no?, que lo mencionamos a nivel social, a nivel individual, pero también a nivel organizacional, los gobiernos del mundo tienen que considerar la paz mundial como una meta seria. También Baha'u'llah establece un sistema democrático, no dictatorial o teocrático, ¿no?, sino que el sistema que propone Baha'u'llah es democrático, es decir, por medio de votación la gente llegaría a ejercer poder. Pero es un nivel democrático más perfecto del que actualmente estamos viendo. Por ejemplo, ahorita vemos que para llegar a la presidencia, a las asambleas legislativas, alcaldías, etcétera, la gente se presenta como candidato. En la fe Bahá'í no existe candidatura. O la gente hace propaganda. En la fe Bahá'í no existe propaganda, ¿no? O la gente hace manifestaciones. No existe eso. Es una libertad completa para que tú votes por la persona en total libertad. Ya sea que se haya presentado como candidato o no. O sea, porque cuando hay solamente 4 candidatos para llegar a algún cargo público,
quiere decir que tú no tienes total libertad de votar por quien tú quieras. Tienes que votar por uno de esos 4. Y si no consideras apto a ninguno, entonces, ¿qué haces? Entonces eso te coarta, ¿no? Entonces el sistema democrático ahorita no lo vamos a, digamos, explicar a fondo, pero sí, es totalmente perfecto el sistema democrático que propone la Fe Bahá'í. Totalmente, perfectamente democrático, ¿no? Sin presiones, sin candidaturas, sin propaganda, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, dentro de ese sistema, la legislación sería a conciencia, no sería una legislación por intereses mezquinos particulares, sino que si tú estás decidiendo sobre una ley para tu país o para el mundo, no tienes que responder por los intereses de quienes dieron sus votos por ti o quienes financiaron tu campaña política, sino que tus decisiones, tu legislación tiene que ser entre tú y tu conciencia, entre tú y Dios. ¿Qué es lo que tú consideras correcto? Y tienes que legislar por eso, no responder a los intereses de quienes te dieron dinero para tu campaña, ¿no? Cosa que actualmente está sucediendo de esa manera. Y por último también está esta cuestión, solución espiritual del problema económico y social. ¿Qué se entiende como solución espiritual del problema económico y social? Que la humanidad no solamente con destrezas va a resolver su problema económico y social, sino también a través de virtudes. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que tú vas a una comunidad y les enseñas carpintería y viene otro profesor y les enseña, qué sé yo, costura, otro les enseña arte culinario, etcétera, ¿no? Pero también viene uno de alguna ONG y les enseña a ser emprendedores. O sea, les dice, miren, pero ustedes pueden reunir capital, poner un kiosco, poco a poco crecer y crecer y crecer. Pero nadie llega a enseñarles amor, justicia, compasión, camaradería, consideración, etcétera, ¿no? Solo les enseñan arte culinario, carpintería, emprendedurismo, etcétera. Después, 2 de ellos se hacen empresarios y ponen un negocio pequeño de costura, por ejemplo. Y como ellos no cosen, emplean a 3 personas que trabajan en costura. Después, esas 3 se hacen 4, 5, 20, 50. Entonces, a esas 50 personas los hacen trabajar en lugar de 8, 10 horas diarias o 11, 12 horas diarias y les pagan como que trabajaran 8. Y encima les pagan el salario mínimo y no les dan permiso para levantarse e ir al baño. O sea, son cosas que son cualidades espirituales que ellos deberían tener para tratar con justicia y con amor y con compasión y con consideración a esas personas, ¿no? Pero no lo hacen, solo ven sus intereses. Por lo tanto, esto es lo que está sucediendo actualmente. La humanidad está enseñando costura, carpintería, computación a la gente, pero no aplica las cuestiones espirituales. Entonces, llega a existir gente
extremadamente rica, llega a existir gente extremadamente pobre y cada vez más pobre y ganando el sueldo mínimo y las cosas cada vez más caras y no le alcanza para nada. Entonces todos esos problemas sociales los vamos a resolver con también, además de enseñarles arte y oficio y profesiones, también con principios espirituales, ¿no? Porque si un empresario es justo, es amoroso, es considerado, es responsable, es solidario, todo el pueblo va a estar bien. ¿Correcto? Entonces, algunos, no hemos tocado todos por cuestión de tiempo, pero son algunos de los principios a nivel individual, a nivel social y a nivel organizacional que Baha'u'lláh propone, ¿no? Que se tengan en cuenta para cambiar el mundo, para salvar el mundo. Por supuesto, ahorita no se está haciendo nada de eso a nivel mundial, ¿no? Nosotros los Bahá'í estamos trabajando poco a poco para concientizar, ¿no? Y por último, siempre la consulta y la moderación, que son ejes transversales de todo tipo de medida, todo tipo de solución que uno quiera dar a la humanidad, ¿no? A los problemas humanos. Así, bueno, este es más o menos lo que yo tenía preparado. Ahora, si ustedes desean agregar algo, pues adelante. Curioso de lo que estabas diciendo, una de las cosas para los amigos que no sepan, la idea es elegir de acuerdo a la población del país sus representantes. Mientras más población, más representantes, ¿no? Y eso sería toda una confederación, pues, mundial. Y lo que me gusta también de la parte económica para que sea universal es lo que se realiza en este momento con la comunidad Bahá'í mundial, que es un tesoro común, que de acuerdo a sus posibilidades el país envía a ese tesoro común dinero y de ahí sale a los países que no se abastecen para su trabajo, para su tarea, para lo que tienen que hacer. Entonces, ese sería un ejemplo muy excelente para lograr una economía equilibrada. Muchas gracias. Sí, gracias, sí. La solidaridad que debe existir entre diferentes pueblos, personas, vecinos, países, ciudades, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es decir, si hay un fondo al cual aportan todos, cada quien de acuerdo a su medida, y de ese fondo sale para educación, salud, etcétera, de la gente que no tiene acceso, ¿no? a riquezas. Entonces, esos fondos poco a poco causan que la humanidad se nivele, que todos estén al mismo nivel. O sea, no se trata de que si yo gano 1,000, el otro gana 100, entonces yo le esté dando la mitad de mi dinero para que el otro gane igual que yo. No, sino que yo tengo que ayudar para que la otra persona también se eduque para que tenga la oportunidad de ganar la cantidad que pueda, ¿no? Más que yo, menos que yo, pero más de lo que está ganando actualmente, ¿no? Para que se eduque. También lo que me agrada es la educación universal. Es muy bueno saber eso. Educación universal quiere decir de que todos los niños y niñas están obligados a estudiar, todos, sin excepción. Si hay por ahí algún niño que no está estudiando, tiene que ir, porque de acuerdo a eso
vamos a aprovechar esas gemas preciosas que van a brotar de ese individuo, sea hombre o mujer, ¿no? Sí. Y el beneficiado va a ser la humanidad, de esa sapiencia, de ese ser humano que va a ser educado. Sí, una vez, yo no sé si es cierto o es una leyenda urbana, pero preguntaron al presidente o a la presidenta de un país, ¿por qué ustedes dominaron a varios países y no lograron dominar a tal país? Entonces contestó, es que ellos leen, es que ellos se educan, pues. Es decir, si un pueblo es educado, obviamente va a ganar más, va a vivir mejor y no se va a dejar dominar, ¿no? Entonces es muy importante la educación universal, pero actualmente muchos están interesados de que el pueblo no esté educado para que siempre se siga sometiendo a cierto sistema, ¿no? Otro, Marina, iba a decir algo. No puedo agregarle más porque todo lo que ha dicho está perfecto. Yo estoy en total acuerdo. Principalmente en la parte de la educación que acaba de usted mencionar, es una de las, como la llave, digámoslo así, ¿verdad? De todo esto también, porque uno indagando, estudiando, va teniendo más conocimiento. Por eso me gusta la Fe Bahá'í, porque nos explican clarito la parte histórica. Para mí son clases, por eso es que siempre he dicho que estas son clases para mí, porque, y muy valiosas realmente. Yo quisiera que todo el mundo las escuchara, porque yo siento como un apresuramiento en mi corazón, que esto tendría que ser más rápido. Pero cuando usted explica y me dice, y dice de que va a llegar el momento, pues hay que tener paciencia, ¿verdad? Pero yo hubiera querido verlo, que en esta época lo hubiéramos visto ya. Pero Dios así lo ha trazado de esa manera. Hay que tener paciencia y solo dar esos pasos nosotros y no estar inertes realmente. Porque yo conozco mucha gente de buen corazón, pero hasta ahí llega su corazón. Pero ya volcarse hacia los demás y buscar hacer este trabajo, mi respeto para el señor Kurosh realmente, tomarse este tiempo, estudiar para darnos estas clases realmente, Dios se lo va a recompensar realmente. Yo ya tengo así de grueso todos los apuntes que he hecho y esta es la segunda vez que escucho ya todo lo que usted está diciendo. Es más, no me estoy haciendo propaganda ahorita, ¿verdad? Pero dentro de mi plan yo llevaba la educación para la mujer y la educación en particular para los niños también. Si yo lo hubiera logrado algo, les aseguro que yo hubiera implementado todo lo que ustedes mencionan y como Bahá'u'lláh lo ha dejado, porque nunca había escuchado algo tan perfecto, realmente. Sí, gracias. En realidad todos somos estudiantes porque yo soy el que más aprende porque investigo. Sí, Lo yo que sí. estoy diciendo no es que yo sé y soy un erudito, no, sino que yo lo investigo y trato de Exacto. armarlo de una forma pedagógica. Eso de educación, me acuerdo de un muchacho. Yo trabajé mucho tiempo y sigo todavía en un colegio. No soy profesor, pero sí trabajo en un colegio. Entonces yo conocí a un muchacho que si tú lo veías, hubieras dicho, este muchacho es hijo de una buena familia, porque siempre estaba en orden, su ropa, era buen estudiante, muy respetado, muy responsable, muy educado, muy ordenado. Y él y su hermana eran hijos de una señora que llegaba a las casas a lavar y planchar. O sea, es decir, ganaba muy poco, muy poco. Y con ese poco tenía dos hijos muy responsables, muy ordenados, muy buenos estudiantes.
que daba gusto verlos, ¿no? Hace poco hablé con una amiga que los conocía y me dijo, ¿se acuerda de aquel muchacho fulano? Sí, 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 ¿y qué se ha hecho? Hoy es un médico. ¿Qué es lo que le permitió cambiar su modo de vida, su destino, su calidad de vida? La educación. Porque su madre sufriendo, trabajando extra, hizo que sus hijos estudiaran una carrera que tal vez a su nivel social no le correspondía, ¿no? Pero hicieron sacrificios extra y quién sabe de qué manera pudieron sacar los gastos de una buena carrera para ese muchacho que voy a tener sus 45 años de edad y ya todo un doctor, ¿no? Y ya de ahí en adelante para las siguientes generaciones, para sus hijos y nietos, ya es otra condición en la que viven, ¿no? Entonces ven cómo la educación hace que la gente viva mejor. Entonces, este es un punto muy enfatizado por Baha'u'lláh, ¿no? Pero lo interesante es que las leyes y los principios, los mandamientos que trae Baha'u'lláh tienen que aplicarse a nivel global. Es decir, solo con educación no vas a resolver los problemas de la humanidad, ¿no? Sino que educación, igualdad de derechos, eliminación de prejuicios, Tribunal Internacional, paz mundial, qué sé yo, todos esos principios tienen que penetrar a la mente humana para que la humanidad realmente viva mejor. Entonces, Baha'u'lláh no ha venido a establecer una iglesia donde la gente vaya a rezar. Cuando digo Baha'u'lláh, también estoy hablando de Moisés, Jesús, Mahoma, ¿verdad? Y todos ellos. Ellos vienen para establecer un orden, un nuevo orden, una manera diferente de vivir, de actuar, de entender las cosas, de hacer las cosas. Y tienen que estar, como dijimos hace 2 semanas, omnipresentes. Es decir, Baha'u'lláh tiene que estar en todos los aspectos de la vida humana. Pero a nosotros no nos va a tocar vivir esa gran paz para la cual ha venido Baha'u'lláh. El tiempo establecido para la fe de Baha'u'lláh son más o menos, no menos de 1000 años. A partir de cuando él se reveló, es decir, 1850, octubre de 1852. A partir de ese momento son no menos de 1000 años el tiempo establecido para Baha'u'lláh. Y en esos no menos de 1000 años es que Baha'u'lláh tiene que establecer el orden para el cual él ha venido. O sea, no es algo que en 200 años ya debe estar arreglado, ¿no? Sino que tiene 1000 años para establecer la paz, la más grande paz para la cual ha venido. Yo no tengo idea de cuánto tiempo se va a tardar, pero no es hoy ni mañana, ¿no? Entonces, nuestros hijos ni nuestros nietos tal vez van a ver esa paz para la cual ha venido Baha'u'lláh. No se alegren mucho, pero lo bonito, ¿cuál es? Que nosotros estamos trabajando para eso. Nosotros somos constructores de esa nueva paz. Y eso nos tiene que mantener contentos. Amalia. Sí, lo que quería decir es que a veces uno entra como en desesperación, que quisiera que las cosas, ¿verdad?, se dieran rápido, ¿verdad?
porque uno ve el sufrimiento que hay en el mundo, ¿verdad? Y uno dice, si la gente pudiera reconocer estas enseñanzas de Bahá'u'lláh, vivirlas, llevarlas a la práctica, se daría más acelerado, ¿verdad? Sería más rápido los cambios en el mundo y la gente podría disfrutar más de la paz y tranquilidad, ¿verdad? Entonces, porque ya lo que hace el cambio es la transformación de las personas. Si la gran mayoría de personas en el mundo empezaran a pensar, ¿verdad?, y actuar como dice Bahá'u'lláh, realmente estaríamos a pasos agigantados, ¿verdad? Ya la gente estaría, todo mundo pensando y actuando de esa manera, las cosas irían transformándose rápido. Pero como para que se dé eso, realmente hay que ir venciendo un montón de dificultades y barreras que hay, ¿verdad? Porque eliminando todos esos prejuicios de raza, de religiones, de nacionalidades, de clases sociales, para que la gente pueda ver con sus propios ojos y oír con sus propios oídos, ¿verdad? Y no seguir tradiciones ancestrales y todo eso. Entonces, eso es ese es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros los Bahá'í, ayudar a que la gente pueda entender que de esta manera que Bahá'u'lláh ha traído es la única forma que podemos resolver los problemas existentes en este tiempo. Solamente. Gracias, Amalia. Ana Marina quiere hablar. Sí, yo solo como una reflexión nada más. Yo creo que ahorita aquí ya vemos como 6 personas, ¿verdad? Algo así. Entonces, como que nos pusiéramos, aunque sea la meta de 10 personas por cada uno, serían 60. Y esos 60 por 10 otra vez, le digo que si lo vamos multiplicando, yo creo que podría ser rápido el trabajo. Sí. Porque si Dios nos ha permitido, yo así lo veo, cuando yo encuentro un tesoro, digo yo, Dios me lo ha mandado por alguna razón. Y para mí esto es un tesoro. Entonces a mí me agarra como angustia cuando empiezo alguna cosa, a que quiero terminarla, y más que si es encomendada por Dios. Entonces tengo esa angustia, yo ahora con la fe Bahá'í, y pues yo de verdad no me callo, yo no me da pena, no manejo muy bien los temas, pero yo solo les digo, vieran que he encontrado algo precioso, es un tesoro el que yo he encontrado, le digo a las personas, porque no soy yo la que está hablando, pienso que yo solo les estoy comunicando que ya encontré el tesoro. Y entonces la gente se interesa porque quiere conocer ese tesoro también. Entonces, creo yo Marina, que este el momento domingo, no es el domingo, sino el 1 de mayo va a haber una actividad en la sede, venta de libros a costo y de la fe Bahá'í, y va a haber comida y un montón de cosas ahí, de típicos y cuestiones. Así es que están invitados los que puedan llegar. Hola. Nos separan 5 platos, por favor. Pues ahí lo vamos a apartar. Solo eso quería compartir, y en la manera pues que se pudiera, que fuéramos portadores de esto, sería maravilloso. Mire, pero ¿sabe qué es el problema? Por ejemplo, Marina, que ahorita está hablando, que sí hay que compartir ese tesoro. Yo una vez me puse a contar, pero hace bastante tiempo, ¿a cuántas personas Marina ha llevado a las actividades Bahá'ís? Y llegué como a 35. Y Marina todavía ni es Bahá'í y llevó a 35 personas a las actividades Bahá'ís. Pero ¿dónde están? La gente escucha y se va.
y solo Marina es que se ha quedado desde hace 4 años aquí y sigue asistiendo. Pero es que fíjese de que yo tengo que reconocerlo, que fíjese que esto es como un rebaño. Entonces, si uno, como yo me metí en otras actividades, ¿verdad? Pero el rebaño hay que estarlo Cuidado. trabajando. No, lo que Sí, quiero decir es que yo también, aquí han entrado 60, 70 personas que no son bajáis, porque en total tengo la cuenta de alrededor de 500 personas diferentes han entrado a estas reuniones desde hace 4 o 5 años, de las cuales 50 o 60 no son bajáis, pero simplemente una vez y nos vemos, ¿no? O sea, es decir, nosotros sí hacemos pero lo importante, Cruz, pero lo importante es que la semilla queda sembrada. Tarde o temprano, esas personas les va a llegar el momento y van a reaccionar. O a lo mejor ellos sean los medios para que otras personas sepan de la fe también. O sea que uno no sabe cómo es el plan de Dios, ¿verdad? Así es que hay que confiar. Pero el que ha traído a alguien hay que empujarlo, hay que ayudarle. No, yo así pienso. Estoy de acuerdo. Yo no estoy negando eso. Estoy totalmente de acuerdo. Si no, yo no hiciera nada. Cierro el negocio. Ya no hago nada. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Solo que lo que yo digo es que hay otras fuerzas que están actuando en el mundo que jalan a las personas hacia otras tendencias. Y esas fuerzas son desde el materialismo, la música, las iglesias que desvían a la gente a fanatismos. O sea, hay muchas fuerzas en el mundo, las fuerzas políticas que jalan a la gente y lo llevan hacia otro rumbo y no permiten que permanezca aquí y trabaja para esto. Y por eso que nuestro trabajo es más difícil. Más difícil. Y con más razón tenemos que ser necios y no dejarlo. Estimados amigos, disculpen, me voy a despedir. Un fuerte abrazo a todos ustedes de acá de Lima, Perú. Ya nos vemos el próximo lunes. Igual. Buenas noches. Bien, yo casi me voy despidiendo y yo sí me quedo maravillada y muy satisfecha y siempre con mucha esperanza. Y yo sí le agradezco, señor Kurosh, porque yo siempre siento esa necesidad de escucharlo de verdad. Y de verdad, como dijo doña Amalia, estoy leyendo acá, sí, cada quien tiene su tiempo, ¿verdad? Pero peguémosle una empujadita a los que los trajimos o los que les hablamos, como amigos, ¿verdad? Uno siempre yo les estoy recordando, porque el tiempo va a llegar, pero hay que irles ayudando. Esto es como el rebaño, como les digo. Pero bien, yo les agradezco mucho que me permitan hablar y para mí siempre es un gusto estar aquí presente y escuchando todas las opiniones. Aprendo mucho. Bueno, pues muchas gracias y pasen buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias, señor. Gracias a todos.